Bueno, queremos seguir profundizando en esta materia que sin duda es la noticia del día, hartas polémicas, también anuncios. Queremos conversar sobre esto con Álvaro Iriarte, quien es director de contenido del Instituto Res Pública. ¿Cómo está? Hola Sabrina, bien, gracias por la invitación. Qué bueno, gracias por acompañarnos a esta hora. Bueno, antes de ir en cada uno de los puntos, ¿no? A rasgos generales, ¿cuál es el primer análisis que crees que deja, ¿no? Este primer día de locuciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Mira, yo me atrevería a decir que deja claro que el sistema internacional diseñado post Segunda Guerra Mundial está en un estado bien particular. No sé si llamarlo que entró en crisis, Sabrina, Ya, pero claramente no es lo que fue en los años 50, 60 y 70 del siglo XX. ya, muy Eso queda importante. claro. Ya. Sí, como punto de partida. Perfecto. Ahora, bueno, hemos visto algunas críticas, de hecho, incluso por parte de Donald Trump, de la ONU, ¿no? De cuáles son Exacto. efectivamente los alcances que pueda tener la ONU. Otros dicen que sí tienen alcances. También me parece importante profundizar eso para las personas que nos están viendo. ¿Hasta qué punto pueden calar, ¿no? Las distintas declaraciones que tengan los mandatarios durante esta jornada? Y también sabemos que van a continuar las declaraciones en las próximas horas. Mira, la verdad, Sabrina, es que efectivamente a eso me refería yo. O sea, Claro. la Asamblea General se ha transformado. Durante la Guerra Fría, la Asamblea General, perdón, tenía una, un propósito claro. Y era Mm, en el fondo hacer el contraste entre lo que era el bloque de los Estados Unidos, las democracias liberales, el bloque de la Unión Soviética y sus estados satélites. Y te acuerdas que después surgieron los llamados países no alineados. ¿Ah? claro. Encabezado por el mariscal Tito de la ex Yugoslavia, se sumaba la India. Esto es una dinámica bien interesante. Hoy día pareciera ser que no tiene más mucho sentido, porque Mm. vemos que hay declaraciones bastante estridentes o bastante vehementes en distintos temas. Quizás ha estado esto absolutamente dominado por el conflicto de Gaza, Claro. entre Israel y la autoridad palestina, pero también al mismo tiempo vemos que hay una declaración tras declaración, pero el sistema internacional no ha demostrado ser capaz de evitar estos conflictos. O Mm, sea, parece que no surte efecto una resolución de la Asamblea General, parece que no hay mecanismo y en el fondo la mayoría de los países que participan y que siguen teniendo una visión positiva del sistema como está diseñado, son países que efectivamente no tienen el poder de veto. No son estos 5 países que tienen el poder de veto, entre ellos China, Rusia como continuadora de la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿no? Que son en el fondo los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí lo que claro. estamos viendo es probablemente por primera vez, con la figura en particular de Donald Trump, una visión que está descartando Mm, este sistema internacional abiertamente, claro. de manera pública y en el propio sistema, o sea, en la Asamblea General de la ONU. Es que justamente, y para las personas que nos están viendo, fue sumamente crítico señalando, bueno, yo logré detener 7 guerras, ahí cada uno tiene una visión distinta si efectivamente se Por logró supuesto. detener o si es una pausa momentánea, ¿no? Pero dice, bueno, fue sin la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas, ni siquiera tuvo un llamado, ¿no? Por parte de esta organización internacional. Así que también es un análisis importante el que se puede hacer ahí. Ahora, tú estabas haciendo referencia al Consejo de Seguridad, que sabemos que tienen este poder de veto, y ahí ellos van a ser sumamente claves en esta candidatura que hizo el presidente de la República, ¿no? En nominar a Michelle Bachelet, que estamos viendo ahí en imágenes, como secretaria general de las Naciones Unidas. ¿Cómo ves tú ese escenario? Porque sabemos las tensiones que hay con Estados Unidos y también con China, considerando que también Michelle Bachelet estuvo a cargo de realizar un informe bien negativo, ¿no? En torno a lo que estaba pasando en China. ¿Cómo ves tú ese escenario y qué tan factible es que justamente Michelle Bachelet llegue a ser secretaria de las Naciones Unidas? Bueno, que la expresidenta Bachelet sea candidata y que llegue a ser es muy factible, Ya, pero las barreras son altas. Lo que pasa es que yo en esto creo que no, las barreras que pueden encontrarse en el camino o que pueden surgir no hacen que no sea factible. Lo que ocurre ya. es que en este tipo de cargos, Sabrina, para evitar el veto de cualquiera de los actores, en la práctica Chile va a tener que, dado que está patrocinando la candidatura, la Cancillería chilena y el gobierno chileno va a tener que hacer concesiones a los que tienen poder de veto. Y eso es bien distinto. O sea, probablemente si tú no quieres un veto
que genere un bochorno para ella y para el país, en este caso para Chile. Por ejemplo, con China, ¿qué es lo que estaría China pidiendo a cambio? Estaría pidiendo a cambio, por ejemplo, que se hiciera un tono menos crítico o una vista gorda respecto de las violaciones de derechos humanos. Claro. Estaría pidiendo, por ejemplo, que Chile tomara una postura más hostil respecto a las relaciones bilaterales con Taiwán, por ejemplo. No tenemos cómo saberlo. En el caso de Estados Unidos es precisamente la otra cara de la moneda. Estados Unidos, para no vetar, va a esperar que Chile se alinee con sus intereses hemisféricos. Y, por ejemplo, pensemos en las dinámicas como el cable de fibra óptica, o más que fibra óptica, este cable de telecomunicaciones que tiene que atravesar el Océano Pacífico y que entra a Asia por Hong Kong, territorio chino, o qué pasa, Claro. por ejemplo, con la expansión, licitación, construcción, todo el proceso del puerto de San Antonio. Entonces, Pero- esto va a ser un tema de negociación que Sí. puede tener, perdón, Sabrina, intereses contrapuestos. Claro, pero en el discurso que tuvo el presidente de la República fue bastante crítico también hacia Estados Unidos, Donald Trump. Es evidente, ¿no? Sin mencionar el nombre, pero en torno a la vinculación Sí, claro. del autismo con las vacunas, también el cambio climático. ¿Cómo ves ese escenario también? Y la importancia también de quién sea el próximo mandatario para poder seguir llevando esta candidatura de Michelle Bachelet. Sí, a ver, tres ideas. La primera, por algo en el fondo lo hace como anuncio hoy, Claro. en esta asamblea, porque en el fondo deja comprometido de alguna manera al país. Yo creo que va a ser bien complejo que eventualmente cualquier de los candidatos de oposición, mira lo que te voy a decir, tuviera una actitud bastante crítica y dijera le voy a retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet. Yo creo que eso es poco probable, porque efectivamente tú transformas esto para bien o para mal en una apuesta de la inserción de Chile en el mundo, un tema de Chile globalizado, y es presentar una candidatura que podría efectivamente convertirse en la próxima secretaria general de la ONU, y en este tipo de organismos también es un tema importante, aunque para muchas personas a lo mejor no debiera serlo, pero en esto sí lo es. Sería, en el caso que lograra exitosamente el cargo, sería la primera mujer en ser secretaria general de las Naciones Unidas. No solamente la primera chilena, sino que la primera mujer. Pero efectivamente, Sabrina, aquí hay un tema. Lo segundo, los intereses pueden parecer contrapuestos, y efectivamente si tú te guías solo por el discurso que dio el presidente Boric hoy en la Asamblea General, uno podría esperar que Estados Unidos vetara desde ya, la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet. Pero no es tan fácil y no funciona así, porque como yo te decía, puede haber otros elementos que se cruzan. O sea, piensa tú que a lo mejor Estados Unidos está esperando un gesto de Chile, como yo te decía, en materias hemisféricas, Claro. que tendría que Otras cosas. conectarse con otros elementos, y eso podría decir, ok, yo no veto, pero te voy a pedir esto a cambio. Claro. Y hay que ver hasta dónde está dispuesto el gobierno actual a llegar, pero como tú bien decías, esta negociación no va a ser Habrá que ver. concluida por Sí. el actual gobierno. Exactamente, así que habrá que ver cuáles son los siguientes pasos. Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto Res Pública, muchísimas gracias por profundizar esta materia con nosotros. Gracias por la invitación, Sabrina. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta Y hasta acá llegamos.